Hola, bienvenidos a este video. En este caso vamos a continuar con el diseño de conexión simple. Habíamos visto anteriormente las verificaciones que se deben realizar tanto para los pernos como las partes conectadas. En este caso podemos concentrarnos en el rebaje que existe o que se realizan en algunas vigas, sobre todo para una conexión de viga principal con viga secundaria, como podemos ver acá. A este rebaje generalmente se le denomina copado, ¿sí? Y justamente es para mantener a tope la parte superior de la viga, porque generalmente acaba una losa colaborante o cualquier sistema de losa. ¿Qué sucede cuando hacemos este rebaje o este copado? Nosotros sabemos que tenemos para un elemento con carga distribuida, tenemos una distribución de fuerza cortante y distribución de momento flector, en donde si es que hacemos un corte en esta zona donde la solicitación no es máxima, o quizás en esta zona, vamos a tener una distribución o gráfica o de esfuerzos de este tipo, ¿no? Con esfuerzos, para el primer caso, para el corte, que los esfuerzos no han llegado al esfuerzo de fluencia, mientras que para el corte 2 podemos llegar que dependiendo de la magnitud de esta carga distribuida, podemos tener una distribución elástica, o si que estamos trabajando al límite, sería una distribución plástica para la máxima solicitación de momento. Pero veamos qué pasa en este corte, el más cercano a la conexión, y sobre todo en esta zona donde se ha reducido la sección. ¿Qué sucede? También hay un pequeño momento, y ese pequeño momento es el que se tiene que revisar. ¿Debido a qué? Debido a que si es que hacemos un gráfico de esfuerzos, la distribución ya no va a ser de este tipo, ya que la sección no es simétrica, sino es una especie de T, ¿sí? Al tener este rebaje. Por lo tanto, voy a encontrarme con una concentración de esfuerzos o una amplificación de esfuerzos en esta zona. Y en esta zona, recuerden que yo tengo un pequeño momento debido a esta excentricidad o a esta distancia. Entonces el criterio sería verificar justamente ese momento actuante, que no es más que justamente esta reacción multiplicado por esta excentricidad a la zona más crítica, que sería esta de acá, y compararle con el momento resistente, ya no de la sección completa como nosotros lo conocemos, sino con esta sección, ¿sí? Con la sección T, con la sección reducida. Por lo tanto, habría que verificar las condiciones para hacer el cálculo de resistencia por flexión de esa sección asimétrica. En primer lugar, nos dice el procedimiento que va a depender de la relación de esbeltez que tenga esa, esa nueva sección, ¿sí? Si es que tiene una esbeltez del alma inferior a este esbeltez límite, pues estaríamos hablando de que el momento es un momento plastificante y se obtiene por el esfuerzo de influencia multiplicado por el módulo plástico. Mientras si es que estamos en el umbral del lambda límite y dos veces ese valor del lambda límite, habría que calcular esa transición entre el momento plástico y el momento elástico. Y si es que llegamos a superar esa relación de esbeltez, habría que calcularlo con la siguiente expresión, ya con una distribución elástica y con otro tipo de falla, que es la conocida falla por elementos esbeltos, ¿no? Obviamente el módulo plástico y el módulo elástico van a ser calculados con la nueva sección, con la sección reducida. Por lo tanto, tendremos que acudir a las tablas en donde podemos obtener tanto el módulo elástico como el módulo plástico. Limita o nos condiciona cuál va a ser la expresión correcta para el cálculo de ese momento flector, no es más que eh, la altura reducida, h sub 0, ¿sí? Entre el espesor justamente el espesor del alma. Y el valor límite de esbeltez está dado por esta expresión, en donde tiene en cuenta sobre todo las propiedades del material y un coeficiente K1 que se define de la siguiente manera. Con esta expresión, el máximo entre F por K y 1.61, donde K se calcula con los parámetros de la geometría de este copado,
y así como el F también se calcula en función a los parámetros geométricos de a esta distancia horizontal y el peralte de la sección. Entonces, teniendo estos dos coeficientes F y K, podemos calcular el K1, y ingresando al K1 podemos tener el valor límite de esbeltez para poder calcular, o mejor dicho, para utilizar las expresiones según estos umbrales. Vayamos con un ejemplo, es la misma viga, la W18 por 50, la cortante actuante de 52 kip. Como referencia en la descripción está el video donde se ha analizado la misma viga, pero sin tener en consideración el copado. La geometría del copado es de 3 pulgadas por 8 pulgadas y la separación es de media, ¿no? Es de la separación que hay entre el alma de la viga principal con la viga secundaria es de media pulgada. Por lo tanto, los primeros datos que podemos obtener son justamente esas dimensiones, la dimensión C, que era 8, la dimensión, eh, eh, la altura de ese copado es de 3 pulgadas y la separación que es 0.5. Entonces, con estos parámetros, recuerden que vamos a calcular los coeficientes o los factores F y K que modifican, que nos ayudan a determinar el lambda sub p, que era el valor límite del test. Entonces, desde tablas de la ISC debemos acudir a la primera tabla para calcular el módulo elástico. En nuestro caso es una W18 por 50, por lo tanto, buscando dentro de los perfiles disponibles del manual, encontramos el 18 por 50 y para distintos valores de altura de copado, en nuestro caso es 3, encontraríamos para esta altura de copado, para 3, encontraríamos el valor de el módulo elástico neto en las unidades inglesas, que estamos hablando de 20.7 pulgadas al cubo. Lo mismo, iríamos a la siguiente tabla para calcular, en este caso, el módulo plástico, una W18 por 50, y para una altura de copado de 3 pulgadas, estaríamos hablando de 37.7. Con estos valores podemos iniciar los cálculos. Entonces, continuando con el cálculo, teníamos en primer lugar el módulo elástico, el módulo plástico de las tablas correspondientes, y vayamos a calcular el primer valor, que es el valor del lambda, que es la altura equivalente o la altura que está quedando de la viga reducida entre el espesor del alma, tenemos 42, y verificando el valor límite con esta expresión, recuerdan, con el K1, que tenemos que calcular previamente el F y K en función de las propiedades geométricas de mi copado, teníamos, o tenemos, mejor dicho, el valor límite, que es 26.9, por lo tanto, justamente me encuentro en ese rango, entre lambda sub p y 2 veces lambda sub p. Por lo tanto, tendríamos que calcular ese momento flector o la resistencia de ese momento flector con esta expresión, ¿no? Que no es más que una reducción debido a la transición entre el rango elástico y el rango plástico. En primer lugar, tenemos que calcular el momento plástico de esa sección, que sería el esfuerzo de fluencia multiplicado por su módulo plástico. Este valor recuerden que hemos extraído de las tablas, y el momento de fluencia, que sería el esfuerzo de fluencia multiplicado por su módulo elástico. Utilizando esta expresión, ya que estamos en este rango, tendríamos un momento resistente de 1398 kip, y habría que compararlo, kip pulgada, y habría que compararlo con el momento actuante justamente debido a esa excentricidad, ¿no? En esta zona. Y es igual a 442, utilizando un factor de reducción de 0.9, podemos calcular cuánto es ese ratio, ¿no? Es de 0.35, es menor a 1, y por lo tanto ha verificado nuestra reducción de sección, no ha llegado a afectar al cálculo de la resistencia de mi conexión, ¿no? Producto de esta reducción, ¿no? De este rebaje que se ha calculado, que generalmente se realiza en el caso de conexiones entre vigas secundarias y vigas principales. Espero que les haya servido esta presentación y lo utilicen en sus cálculos. Gracias por su atención.